estamos en la penúltima de las conferencias previstas en este ciclo, que dedicaremos a estudiar algunas pocas, claro, grandes obras de la pintura universal durante el siglo XIX. La pintura ha alcanzado ya unas cotas muy elevadas de calidad en todos los sentidos. Evidentemente, la producción pictórica es muy importante, no solo en el mundo occidental, que es el que ocupa fundamentalmente nuestros planteamientos, sino también en Estados Unidos y manteniéndose, obviamente, las pinturas en otros lugares del mundo. Vamos a hablar básicamente de todo esto, en definitiva. Aquí tenemos efectivamente el tema del que trataremos hoy, grandes obras, una selección obviamente muy restrictiva de lo que fue la pintura durante el siglo XIX, empezando por esta que vemos aquí, que se trata de la pintura correspondiente a inicios del siglo XIX, concretamente 1801, en una obra que todos quienes me están escuchando sin duda conocerán y habrán admirado en más de una ocasión. Se trata de una producción de uno de nuestros mejores pintores de todos los tiempos, como es Francisco de Goya, que nos ofrece en esta imagen el retrato colectivo de la familia de Carlos IV. Observen ustedes al rey, la reina, los hijos, el resto de la familia. Atención a la presencia del pintor en la penumbra, en la parte izquierda del lienzo, y en definitiva una obra maestra en todos los sentidos. Por el tratamiento del tema, es uno de los grandes colectivos de este pintor, de pintura colectiva, y al mismo tiempo, pues evidentemente, en el marco de la perfección a que nos tiene acostumbrado en su producción pictórica. Realmente sería bueno que recordáramos que estamos todavía en una fase primera de la muy extensa producción de Goya, que hoy en día llena grandes museos del mundo. La mejor colección, de lejos, con diferencia, se encuentra en el Museo del Prado de Madrid, donde todos habremos tenido ocasión de disfrutar de esa maestría en el tratamiento de los diferentes temas que van surgiendo. Este es un ejemplo muy claro de pintura hispana en lo que va a llenar una buena parte de este siglo, que es el neoclasicismo. El neoclasicismo vimos, si no recuerdo mal, alguna muestra ya en mi conferencia anterior y bueno, pues me ha parecido oportuno por muchas razones empezar con esta nueva muestra del neoclasicismo. Recordemos, pintura muy volcada en la antigüedad clásica, con temas evidentemente históricos, convencionales, grandes retratistas, etc. Los temas son muy diversos, como tendremos ocasión de admirar, y este es uno de los mejores, o tal vez el mejor ejemplo, de pintura neoclasicista en la producción de Goya, que tiene ciertamente muchas peculiaridades de las que hablaré tal vez en algún momento más adelante. Otra pintura importante de esta misma época, correspondiente al mismo tiempo, 1801, es esta que vemos aquí. Es una obra soberbia de una de las grandes personalidades de la pintura del siglo XIX, finales del XVIII, principios del XIX, que es Jacques-Louis David, pintor francés de esa época, de ese tiempo, evidentemente muy enmarcado en el contexto de lo que ha sido la pintura francesa europea inmediatamente anterior y uno de los mejores, si no el más representativo de los artistas del neoclasicismo en Europa. Vimos una obra soberbia de este mismo autor, creo recordar en nuestra última conferencia, que era el juramento de los Horacios. En este caso se trata de la figura de Napoleón Bonaparte, inconfundible, todos la hemos visto reproducida mil y una veces, aparte de contemplar el original, los que hayamos tenido suerte para ello, y que representa a Napoleón cruzando los Alpes durante una incursión, evidentemente, hacia tierras de Italia. El lienzo es espléndido,
de una belleza sin par, tanto por la figura del emperador, el caballo que se levanta sobre sus patas traseras, el fondo montañoso, el ejército se atisba al fondo de la escena y, en definitiva, todo ello dotado de esa enorme maestría, insuperable, diría yo, de lo que es el dibujo, la composición, el colorido, el juego de la luz dentro de esta obra, realmente soberbios. La obra se conserva, como muchas de este mismo autor, en el Museo del Louvre de París. Veamos otra obra importante de este tiempo. Absoluta y rotundamente distinta a las anteriores, no necesito señalarlo, el autor Johann Fuseli. Es un autor, por supuesto, no tan conocido ni de lejos, diría yo, que los dos anteriores, pero es uno de los grandes autores de principios de este siglo XIX y su presencia en este brevísimo resumen me parece totalmente justificada. Es al mismo tiempo un representante, tal vez el más destacado, en mi opinión, por la calidad de sus obras y, en definitiva, pues los tratamientos que hace de los temas presentados, de lo que llamamos romanticismo. Es decir, vamos a ver, el neoclasicismo va a llegar una buena parte del siglo XIX, la primera mitad de una forma casi exhaustiva, pero aparecen otros movimientos pictóricos de los cuales el romanticismo es uno de los más fructíferos, interesantes y tal vez menos conocido. El romanticismo simplemente atañe en los temas que nos presenta, no solo a grandes temas históricos, no solo al retrato, no solo a un tratamiento muy clásico de la pintura que presenta, sino también una atención grande a los sentimientos, en definitiva, a las personas, a lo que es el mundo interior, a lo que es el mundo fantástico también, que en este caso se expresa en esta obra conocida con el título de Pesadilla. Ven ustedes esta joven recostada sobre un diván con un diablo sentado sobre ella en la parte, es decir, la imaginación es desbordante en todos los sentidos. El lienzo se conserva hoy en día en el Institute of Arts de Detroit, al norte de Estados Unidos. Es una de sus grandes joyas y es un ejemplo formidable, diría yo, de la mejor pintura europea de estos tiempos. Demos un paso adelante, importante, porque volvemos aquí a nuestro Jacques-Louis David. La presencia de más de una obra en este caso está plenamente justificada por la calidad de las propias obras que estoy seleccionando y obviamente la significación, la referencia que supone este pintor en toda la pintura europea de principios de este siglo. El título de esta obra, muchos de ustedes la conocerán sin duda, es La coronación de Napoleón. De hecho, Napoleón es el personaje que se encuentra más o menos en el centro de la imagen, lleva una corona en lo alto, está a punto de colocar esa corona sobre la cabeza de su esposa, Josefina, que está a los pies de la escalera, rodeada por una gran cantidad de personajes. No me puedo entretener demasiado, pero en particular, bueno, esto es un rasgo que retrata un poco a este personaje. El Papa queda relegado a un segundo término, detrás del emperador, lo ven allí sentado, acompañado evidentemente por autoridades eclesiásticas, y después sí, una variedad, yo diría, enorme, entre personajes, altos dignatarios de la corte napoleónica. La coronación de Josefina y del propio emperador, en definitiva, que tuvo lugar como inicio de esa etapa histórica en Europa, tan llena de acontecimientos importantes para toda ella, empezando por España, acabando por Rusia, si quieren ustedes, obviamente Italia, etc. Es decir, fue un tiempo realmente convulso en todos los sentidos, con grandes batallas, con grandes victorias y grandes derrotas, y una época de esplendor, sin lugar a dudas, para nuestros vecinos franceses. Sigamos adelante,
y lo hacemos con una obra más modesta, pero de nuevo enmarcada en el neoclasicismo más puro. Se trata de una obra de un pintor español, José Madrazo, conocida por los especialistas y por muchos de sus, evidentemente, pues, amantes de él y de su pintura, y que en este caso representa una obra que tal vez hayamos visto reproducida incluso en alguno de nuestros libros de texto de la niñez tan lejana ya, y que representa, como decía, un episodio histórico, la muerte de Viriato. Es un lienzo, óleo sobre el lienzo, de una calidad soberbia, en definitiva, en todo, en la composición, en el cuidado exquisito que se pone en la reproducción de ese momento histórico, una muestra del neoclasicismo, en el mejor sentido de la palabra, dentro de lo que es la pintura hispana, que después continuarán fundamentalmente a través del retrato, pero también de otro tipo de obras, pues muchos de los hijos y de la saga de los Madrazo, que fue numerosa, abundante y de una extremada calidad. José Madrazo, muerte de Viriato. Se encuentra, cómo no, conservada y expuesta en el Museo del Prado de Madrid. Sigamos adelante y nos vamos a una obra absolutamente conocida, seguro por todos quienes me están escuchando. Es una obra de un poder realmente soberbio. Es para mí una de las mejores obras de pintura de Francisco de Goya, y tiene muchas, y que en este caso he seleccionado simplemente de nuevo como modelo de pintura neoclasicista, pero con un toque de romanticismo, es decir, es una síntesis afortunada de unos sucesos históricos que tuvieron lugar en 1808, en mayo de 1808. Concretamente, ese es el título del cuadro, Los fusilamientos del 3 de mayo. Se encuentra el lugar en el que transcurre esta escena en las afueras de Madrid. Vean alguno de sus edificios en la penumbra, en un segundo plano. Estamos en plena noche. Una gran linterna central alumbra de una forma realmente impresionante. Es un cuadro de luces y sombras delicioso, perfecto en todos los sentidos, unido a un dramatismo enorme, sabiamente plasmado en lienzo por este pintor, por Goya, donde vemos a la izquierda un grupo de personas que están en trance de ser fusilados. Han habido ya ahí más fusilamientos. Vean los cuerpos en el suelo, en ese mismo lugar, y otras personas que asisten o esperan su turno en la segunda mitad. A la derecha, una serie de soldados napoleónicos, armas en ristre, dispuestos a llevar a cabo esa función. Realmente un cuadro impresionante, un cuadro de un gran dramatismo, en definitiva, muy diferente a el que les muestro a continuación. La gran odalisca, Jean-Antoine Dominique Ingres. Ingres es un pintor extraordinario de esta misma época, que con este título nos presenta esta bellísima imagen de esta joven desnuda, de espaldas, mirando al espectador, tumbada sobre un diván. Vean ustedes el juego de colores, el negro que domina todo el fondo, para que no distraigamos nuestra atención, el cuerpo de la mujer con ese turbante de tipo orientalista, ese abanico igualmente que nos remite a unas constantes, a unos lazos, con una corriente pictórica, por otra parte, que fue el orientalismo, que llenó una buena parte del siglo XIX, esa soberbia cortina a la derecha, azul intenso, con esos pliegues en definitiva, y pocos colores
pero muy sabiamente utilizados por el autor para conseguir esta imagen, repito, bellísima de una pintura neoclásica por excelencia. Sigamos adelante con otra imagen muy diferente a la anterior en todo, rotundamente en todo, pero también es una vertiente del neoclasicismo, en este caso con un toque de romanticismo realmente muy acusado. Los efectos dramáticos, las tragedias, las pasiones son los temas recurrentes de esta corriente pictórica. En este caso, la referencia que he elegido para mostrársela aquí es esta obra de Théodore Géricault, un gran pintor francés que nos presenta este óleo, que es la balsa de la Medusa atestada de personas. Bueno, ha habido un movimiento, en definitiva, pues, con unos orígenes bélicos, etcétera, en los que no entraré para abreviar, y ha dado lugar esa situación, ese drama, al hundimiento del barco y a la posibilidad de salvamento por parte de un puñado de sus marineros y ocupantes. Se encuentran sobre una balsa que han tenido que construir a toda prisa y navegan sin rumbo, perdidos, esperando que alguien les encuentre y les rescate por la zona del océano. Realmente, bueno, pues vean ustedes, el dramatismo de la obra hace innecesaria cualquier tipo de descripción por parte mía. Vean ustedes la obra como está planteada, es un triángulo en definitiva, llena de patetismo, llena de angustia, llena de esa lucha por la vida que marca en este momento crucial la existencia de todos estos personajes que encuentran ahí, haciendo señales tal vez a un barco lejano que han atisbado en el horizonte. Obra soberbia en todos los aspectos que se encuentra igualmente en el Museo del Louvre de París. Es una de sus joyas, junto con algunas otras que hemos visto aquí. Y ahora una obra absolutamente distinta. De esta ya he citado algunos elementos y esta no tiene nada que ver en este sentido. Esta es una obra de romanticismo puro y duro. El episodio de la balsa de la Medusa es un episodio histórico realmente que conmovió a la Francia de aquellos años. En este caso, pues no hay tema. Simplemente es una pareja, un matrimonio probablemente, que están contemplando la luna en la noche. El tema no puede ser más sencillo, pero realmente el efecto del lienzo en quienes lo observamos es realmente escalofriante. Esa soledad, esa quietud, ese silencio, ese contraste con esa tenue noche iluminada por la luna y sobre todo la presencia de esa montaña en definitiva y esos árboles un poco caducos, viejos ya, que se encuentran ofreciendo su contrapunto a la parte de la derecha de esta escena, obviamente al aire libre. Se trata de una obra absolutamente romántica. No sabemos qué piensan estos personajes, ni falta que nos hace, pero están simplemente viviendo y viviendo de una forma placentera, deseada, buscada, viviendo una soledad en esta ocasión, pues una soledad nocturna, contemplando con mayor o menor facilidad pues todo lo que rodea este lugar en el que se encuentran. La obra en cuestión de Friedrich se encuentra en la Alte National Gallery de Berlín, la Galería Vieja Nacional de Berlín. Es uno de los grandes museos de aquella ciudad y tiene muchísimos. Uno de los grandes museos con una producción de todos los tiempos, pero especialmente en esta época a la que estamos refiriéndonos hoy. Sigamos adelante y lo hacemos, cómo no, de nuevo, con una obra más de las muchísimas,
La colección del Museo del Prado es casi inabordable, en definitiva. Hay montañas de lienzos de obras de este pintor, por no hablar evidentemente de sus grabados, dibujos, etc. Y esta es una, tal vez, de las que más impactan en el espectador. Si recuerdan ustedes la primera que hemos visto, la familia Carlos IV, y lo comparan con esto, por supuesto que no tienen nada que ver. La primera, la familia Carlos IV, era una obra de neoclásico puro. Es una obra, en definitiva, de un retrato colectivo. ¿Y esto qué es? Obviamente no se parece en nada al anterior, no es neoclasicismo. ¿Es romanticismo? Pues sí, es romanticismo. Pero sobre todo un romanticismo, compárenmelo con la obra que acabamos de ver de Friedrich, que en esta ocasión es absoluta y rotundamente peculiar. Goya es un pintor neoclasicista, claro que sí, se formó en la academia, siguió sus pautas, siguió sus enseñanzas y algunas de sus obras, excelentes por otra parte, entran dentro de esa corriente. Pero muy pronto Goya abandona el neoclasicismo y se dedica a pintar ¿como quién? Pues la respuesta es como Goya. Goya es un pintor muy peculiar, inclasificable, diría yo, que toca evidentemente muchas pautas de la pintura y que es un referente ineludible para todo lo que vendrá después. ¿Después cuándo? Pues a finales de este mismo siglo, como tendremos ocasión de ver. En este caso, la pintura que vemos aquí, soberbia, ven ustedes que son caricaturas, gente con las caras descompuestas, embozados por aquí y por allá, predominan los grises y los tonos neutros. En definitiva, es una obra totalmente singular desde cualquier punto de vista, desde cualquier punto de vista. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Pues tenemos realmente esa obra conservada en el Museo del Prado de Madrid y que es un precedente para lo que vendrá después, que tendré que abreviar y omitir en este caso, que son un gran conjunto de lo que llamamos pinturas negras de Goya, que marcan un antes y un después en la historia de la pintura universal. Sigamos adelante. Y lo hacemos en esta ocasión basándonos simplemente en esta obra, nada que ver con lo anterior. Es una obra de John Constable. John Constable es probablemente o con seguridad uno de los mejores, si no el mejor, el más afamado pintor de Inglaterra del siglo XIX, John Constable. Y lo que nos presenta aquí es una imagen bellísima, elegida por mí en este caso, como contraste, realmente contraste tremendo con la obra anterior y la anterior de la anterior, etc., y que muestra un paisaje idílico que lleva el título de la Catedral de Canterbury. Estamos en presencia, por lo tanto, de uno de los grandes maestros del paisaje en la pintura universal, y esta es tal vez una de sus mejores obras. La Catedral de Canterbury, una catedral famosa por su gótico exquisito, se presenta aquí una situación bellísima por otra parte, una arboleda, un pequeño lago, algunas personas paseando, animales pastando por ahí en los extensos prados que la rodean, y en cualquier caso con ese celaje soberbio de nubes y claros que realza el contraste, diría yo, y el marco adecuado para simplemente conjuntar esa obra de paisaje con todos estos elementos realmente positivos que nos muestra de una manera, yo diría, muy interesante. John Constable se encuentra expuesta en el Metropolitan Museum de New York. Es sin duda el más gran museo, uno de los grandes museos del mundo, con millones y millones de visitantes cada año, pintura universal de los más variados orígenes y técnicas, en definitiva,
y que se encuentra, como muchos de ustedes sabrán, y espero que algunos hayan visitado, pues se encuentra en la Quinta Avenida, muy cerca del Central Park. De hecho, inserta en el propio Central Park. Es un espacio extraordinario, bellísimo, por otra parte, desde un punto de vista urbanístico, que recomiendo que todos visiten y conozcan debidamente. Sigamos adelante y veamos esta otra obra emblemática. Obviamente estamos cambiando de un tema a otro, pero eso es lo que hay. Y en esta ocasión simplemente una obra de Delacroix, pintor francés, inserto en el neoclasicismo, representando en este lienzo espléndido pues un hecho histórico que es la Revolución Francesa. El título de la obra es simplemente La libertad conduciendo al pueblo. La libertad es, desde un punto de vista metafórico, evidentemente, esta mujer que levanta con su brazo derecho la bandera de Francia, en su brazo izquierdo lleva un fusil con bayoneta, rodeada por otros revolucionarios que asaltarán, ellos u otros de sus compañeros, la Bastilla, tomarán el poder, destronarán al rey vigente en aquel momento e introducirán la revolución en Francia, que supuso un verdadero vuelco, no solo en ese país, sino en la historia de toda Europa, por una serie de razones. Como es natural y esperable, esta obra de Delacroix es un verdadero icono de la pintura francesa de estos tiempos y se conserva actualmente en el Museo del Louvre de París. Es una de sus joyas, sin duda alguna. Y si damos un paso más, pues el contraste no puede ser más enorme. Realmente, tras la escena terrible, porque al fin y al cabo una revolución, bueno, es simplemente inquietante, saludémosla o no desde un punto de vista intelectual, evidentemente, y afectivo, pero realmente lo que tenemos aquí es una obra, como decía, totalmente diferente a la anterior, de un gran, eso sí, pintor francés, que es Edouard Manet. Edouard Manet empieza la pintura moderna, más moderna podríamos decir, de este tiempo, tal vez con esta obra o alguna de sus contemporáneas, y el título de la obra es El ferrocarril, es decir, una mención, aunque aquí apenas se ve, salvo la humareda que produce su paso por esas vías cercanas, y que contempla la niña, evidentemente, su madre o institutriz que la acompaña en un paseo por la ciudad de París y contempla ese gran avance que está surgiendo y está extendiéndose por Europa a enorme velocidad, que es el ferrocarril y que supone simplemente el icono de la llegada de la modernidad a Europa. Realmente obra espléndida, con un colorido que no tiene nada que ver, repito, nada que ver con todo lo que hemos visto hasta ahora en esta sesión en la que nos encontramos hoy, y obra que se encuentra en otro gran museo de Estados Unidos, que es la National Gallery de Washington. National Gallery de Washington es un muy recomendable museo si visitan ustedes esta ciudad. Y contrastes, hoy estamos viendo muchos. Bueno, pues ahí tienen ustedes uno más. Nada que ver, pero repito y subrayo, nada que ver con las obras anteriores, esta preciosidad de Jean-François Millet. Jean-François Millet, pintor francés de un género
el romanticismo, un género muy volcado en las personas, en el interior de las personas y con frecuencia en personas de muy humilde condición. No reyes, no emperadores, no papas, no alta burguesía, sino una pareja de campesinos que, como dice el título de esta obra, el rezo del Ángelus. El rezo del Ángelus, están trabajando la tierra, su pueblo probablemente sea lo que divisamos al fondo en la lejanía, y ellos, bueno, pues vestidos en definitiva como personas muy humildes, pues ganando el pan con el sudor de su frente. Es una obra extraordinaria, la acompañan otros muchos más y sobre todo, atención, la acompañan en un museo único, diría yo, en su género, que es el Museo de Orsay en París. El Museo de Orsay en París está en la orilla del río Sena, no lejos del Louvre, en la estación de Orsay, que fue estación de ferrocarril hasta fecha relativamente reciente y que fue el museo pues simplemente inaugurado con una fecha relativamente reciente también, y que recoge la mejor colección de pintura ya moderna quiere decir a caballo entre los siglos XIX y XX, pues que existe tal vez en Europa. Sigamos adelante y vemos ahora una obra totalmente distinta, que con las claves que les estoy dando aquí, pues evidentemente achacarán todos sin equivocarse, y no lo hacen, esta pintura como una de las obras importantes, diría yo, del romanticismo. Estamos a mediados del siglo XIX y lo que vemos en este caso es simplemente la imagen debida a Camille Corot, Jean-Baptiste Camille Corot, que nos presenta este Orfeo y Eurídice. No entraré en más detalles de la historia porque sería interminable, pero bueno, realmente brillantez de esta obra, que tan bien analiza las luces y las sombras, la niebla, el claroscuro, en definitiva, el personaje, pero inserto en una naturaleza realmente soberbia, pues con los dos personajes que dan título al lienzo en primer término. Es una obra sin duda alguna bellísima, Orfeo y Eurídice, que se encuentra, atención a esto, en el Museo de Bellas Artes de Houston, en Texas, Estados Unidos. No me pregunten, porque en muchos casos no lo sabría responder, pues por qué esta obra allí, ¿no? En territorio europeo, francés más propiamente. Bueno, pues mire usted, el arte tiene esto y hemos hablado de ello en más de una ocasión. En este caso concreto, en el museo notable, por otro lado, de la ciudad de Houston, en Texas, se encuentra esta obra, en mi opinión, bellísima, de este autor Corot, que es uno de los antecedentes importantes a lo que vendrá más adelante. Otra persona importante, otro pintor importante, también antecedente de esa última época, sería Jean-Antoine Ingres, Jean-Antoine Dominique Ingres. El título de ella es El baño turco. No voy a describirla, basta con verla, con esa muy original presentación en círculo de estas mujeres desnudas en un baño turco, y que situaríamos, por si quieren este dato también, que me parece relevante, en esa corriente que yo creo que he mencionado al principio, como el orientalismo. ¿Se acuerdan de la gran odalisca? Bueno, pues en la misma corriente orientalista, corriente, por otra parte, y entre paréntesis, de la que tenemos muy buenos representantes en la pintura hispana
y, si quieren, un poco más en la pintura ya propiamente valenciana. Pero bueno, ya hablaremos de eso tal vez en otra ocasión. La obra se encuentra en el Museo del Louvre de París. Por lo ven la calidad, cantidad y variedad de obras de primerísima categoría en esa enorme pinacoteca. También me parece interesante la selección que he hecho, incluyéndoles esta obra, que sin duda muchos de ustedes o todos reconocerán de inmediato, una obra de Edouard Manet. Edouard Manet es el autor de El ferrocarril, que hemos visto antes. Bueno, esta es una obra muy superior en todos los sentidos, muy interesante, por supuesto, mucho más conocida que aquella, y sobre todo un verdadero icono de la pintura de esta época. Estamos, atención, a mediados del siglo XIX. El título, Comida en la hierba. El título puede parecer un poco confuso en la traducción y costumbres de un país u otro. Déjeuner sur l'herbe. Por lo tanto, déjeuner, atención, no es desayuno, sino la comida, nuestra comida de mediodía. El desayuno es el petit déjeuner, como saben muy bien quienes hablan francés. En este caso, déjeuner, por lo tanto, la comida de mediodía sur l'herbe. Esta obra causó un impacto brutal, supone un antes y un después en la pintura francesa y aún europea, y supuso un escándalo en su presentación. Oiga, pero ¿qué es eso de una mujer desnuda y dos hombres vestidos con chaqueta y corbata junto a ella? En fin, realmente fue un shock tremendo para la sociedad de la época y un referente para todo lo que iba a surgir inmediatamente después. Esa comida en la hierba se encuentra en el Museo d'Orsay de París. Lo he mencionado antes, junto al río Sena, museo moderno, etcétera, inaugurado en fecha relativamente reciente, y una referencia, sin duda alguna, para la pintura de estos tiempos. Sigo adelante y lo hago con otro icono de la pintura de esta época, que es esta obra de Dante Rossetti. Dante Rossetti, Lady Lilith. Es una modelo muy próxima al pintor, en todos los sentidos de la palabra, y una mujer bellísima, con cabellos, pues evidentemente, dorados, en fin, de un color soberbio, el cuerpo, el rostro, etcétera, todos los radiamentos que tenemos ahí, en definitiva, bueno, pues el sillón en el que se sienta, las flores del fondo, etcétera, el espejo, el peine con el que está peinando sus cabellos, todo ello es de una belleza sin par, dentro de una corriente histórica, corriente en definitiva estética, importante, que se afianzó en esta época de ya mediados, segunda mitad del siglo XIX. Esta obra de Dante Rossetti se conserva en el Metropolitan Museum de New York, que he mencionado ya hace unos minutos. Y sigamos, y lo hacemos con otra obra realmente importante, una obra de tal vez una de las personalidades más relevantes del mundo de la pintura de estos tiempos y años siguientes, como es Claude Monet. Claude Monet es la figura central, junto a algunos compañeros suyos, de los impresionistas, y ahí tenemos una de sus obras tempranas, Grenouillère, que es, como diríamos, pues un enclave próximo a París. Esto es el río Sena y era un lugar, pues, de esparcimiento, pues los domingos por la tarde, en fin, cuando a la gente le apeteciera, pues iban ahí, pues, a sentarse en definitiva en estos miradores, a tomar el baño
Vean ustedes la izquierda. La obra nos llama la atención primero por la captación de lo que es un entorno socialmente significativo de esta época y sobre todo, atención, porque es uno de los primeros cuadros impresionistas, lo que luego llamaríamos impresionistas, de estos pintores franceses. Vean, y no entro en más detalles por abreviar, vean ustedes la peculiaridad con que están expuestos, trazados, conseguidos esos reflejos del sol, de las nubes, de todo el paisaje, en realidad, de las personas que están próximas a él, evidentemente, sobre las aguas del Sena. Pincelada por aquí, pincelada por allá. ¿De qué color? Obvio, pues de lo que toque. Pues azules, blancos, pardos, etcétera, de lo que toque. Presentados de una forma que nunca habíamos visto hasta este momento en pintura y que tendrá, obviamente, su continuidad feliz en muchos casos posteriores. Obra, repito, trascendental de Claude Monet, que se conserva en el Metropolitan de New York. Uno de los compañeros de este pintor, estilo rotundamente diferente al de él, es Edgar Degas. Es otro de los grandes pintores de esta época. No es un pintor impresionista propiamente, es un pintor más bien de interiores, etcétera, con unas peculiaridades realmente interesantes. Es el pintor de las bailarinas y de la belleza de estas muchachas vestidos con esos trajes vaporosos y que en este caso aparecen reunidas en lo que llamamos clase de baile. Vean a su profesor, vean ustedes a estas docena y algo más de jóvenes muchachas, casi niñas, que se encuentran, bueno, pues en una academia de baile con toda probabilidad o una sala de ensayos de algún gran auditorio y que se conserva en el Museo d'Orsay de París, como no podría ser menos. Por lo tanto, atención a las muchas e importantes obras de pintura que se guardan en esta pinacoteca. En otro sentido, muy diferente al previsto aquí, muy diferente, nada que ver con lo anterior. Oiga, ¿y esto qué es? Bueno, es una pintura pues pintada, miren ustedes, en el mismo año del anterior, 1871. 1871. En este caso, la que estamos viendo es una pintura de James Whistler. Obviamente es un autor no demasiado conocido para el gran público, pero es uno de los grandes pintores de estos tiempos en los Estados Unidos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que los pintores de Estados Unidos, que al principio eran unos seguidores de la pintura europea más clásica, digamos, con algunas grandes batallas, pinturas de retrato, etcétera, paisajes y poco más, entra en terrenos nuevos, inexplorados en aquel país y que nos muestra en esta obra de Whistler, nos muestra a la madre del pintor. Por lo tanto, esto lo que es, simple y llanamente, es un retrato de la madre del pintor, de riguroso perfil, mirada al frente, manos encogidas en su regazo, etcétera, unos escasos elementos del interior de alguna casa. Y esta obra, atención a esto, se encuentra, por una vez, vaya, en el Museo d'Orsay de París. De modo que una obra de un gran pintor estadounidense, obviamente conocido y reconocido en Europa, pues recala, en definitiva, actualmente en ese gran museo que es el Museo d'Orsay de París. Es una obra que tuvo una muy importante repercusión, no solo en la pintura estadounidense, sino también, ¿por qué no?, en la europea. Sigamos adelante y lo hacemos con esta obra preciosa, que nos aturde un poco. Oye, ¿qué es esto con tanta gente?
Bueno, en primer lugar, es una obra de Pierre-Auguste Renoir, uno de los grandes pintores del impresionismo, aunque luego se separó de él y exploró nuevas vías, que presenta este Moulin de la Galette. El Moulin de Galette era simplemente, ¿qué quieren ustedes? Pues una sala de baile, si lo puedo expresar así, pero a la que la gente, los jóvenes o no tan jóvenes de aquel tiempo, tenían una especial atracción, un especial cariño, una asiduidad reconocida de asistencia, y esto podría muy bien ser la escena de un domingo por la tarde, donde chicos y chicas de muy diferentes edades y condiciones, vistiendo, eso sí, sus mejores galas, pues acuden a este lugar simplemente para bailar. De modo que el tema no puede ser más trivial, pero presten atención al conjunto de la obra, con detalles por aquí y por allá, en los que no voy a entrar demasiado, pero sí que voy a entrar, sin embargo, en que se fijen un tanto en la luz, que ilumina fuertemente. Estamos probablemente a primeras horas de un día soleado, que ilumina fuertemente todo este espacio entre árboles, casetas, en fin, sitios y lugares de refresco, mesas o bancos para sentarse, etcétera, etcétera. Y vean ustedes esas pinceladas que aparecen, una aquí, una allá, otra más allá, esta no sé de dónde viene, la otra no sé dónde va, que son realmente los efectos del sol fuertemente, del sol de mediodía o primeras horas de la tarde, sobre el conjunto de estas personas que se encuentran protegidas por esa vegetación, por esas copas de los árboles. El efecto es fantástico, el efecto es fantástico. Esto causó un shock entre quienes contemplaron esta obra cuando fue representada. La obra se encuentra, cómo no, en el Museo d'Orsay de París y supone una de las más valoradas de esa aportación a la que llamamos genéricamente, y sin entrar en demasiados detalles, impresionismo. Las cosas son muy diferentes, porque la luz, el juego de la luz, el tema, el tratamiento de ese tema de la obra anterior y de la actual tienen muy poco que ver, pese a que fueron pintadas exactamente en el mismo año. De modo que, en definitiva, los estilos, las tendencias, las corrientes son tan variados como apasionantes. Tenemos aquí una obra de un pintor no tan conocido tal vez como la anterior, pero un gran pintor sin duda alguna, que es Georges Seurat. Georges Seurat, la Gran Jatte. Este es el nombre del lugar en el que se encuentra esta gente. Los de la imagen anterior estaban bailando en ese Moulin de la Galette. Estos están simplemente dejando pasar ese domingo, pues tumbados al sol o en la sombra, etcétera, en un espacio verde, sin más aditivos ni añadidos, junto al río Sena, omnipresente en muchas de estas obras. Esta obra se encuentra en el Art Museum de Chicago, y yo les llamaría la atención, aparte de la pincelada, esto nos llevaría mucho tiempo, pero vean ustedes en este caso que la pincelada es minúscula en los rostros, en las vestimentas, donde da el sol o donde hay sombra, en las copas de los árboles, en las aguas del río. Pequeñas pinceladas minúsculas que tienen un sentido y que se complementan entre sí. Esto sería un poco largo de explicar todos los condicionantes y consecuencias que trae esta forma de pintar, pero evidentemente es muy eficaz en muchos sentidos y su belleza es del todo punto indiscutible. Camille Pissarro, otro de los nombres. Camille Pissarro es uno de los grandes impresionistas. Claude Monet sería otro, Sisley tal vez el tercero, pero hay muchos más. Y Camille Pissarro nos pinta esta vista de Eragny, una localidad, el nombre de un pueblo
vista de Éragny, que se encuentra en el Museum of Fine Arts de Boston. Vean aquí también, si quieren como paréntesis y motivo de reflexión, la presencia y la utilización de esas minúsculas pinceladas para dar como resultado un conjunto con un atractivo verdaderamente soberbio. Y demos un paso más, cambiemos, y el cambio es espectacular, claro. Oiga, esto no tiene nada que ver con lo anterior. Claro que no, pero esto es nuestro. Esto es una obra nuestra, quiere decir, de un español, Antonio Gisbert, y en particular, y lo digo con legítimo orgullo, de un pintor, grandísimo pintor de mi pueblo, de Alcoy, Antonio Gisbert, que pinta este soberbio fusilamiento de Torrijos. Oiga, ¿y qué género estamos? Pues el género histórico, está claro. Dentro del neoclasicismo, pues esa tendencia. Neoclasicismo son las academias, tal, no tiene un sentido peyorativo, ojo. Y presenta este fusilamiento de Torrijos, que se encuentra más o menos en el centro de la escena, acompañado por otros de sus amigos y coetáneos, en definitiva, en esas lides de aquel tiempo, a punto de ser fusilados, vean ustedes el pelotón a la derecha al fondo, en las playas de Málaga. Es una obra extraordinaria de Antonio Gisbert, una obra maestra que se encuentra en el Museo del Prado de Madrid. Y sigo adelante con otra obra, atención porque las fechas coinciden, pero las diferencias no pueden ser mayores. Oiga, prácticamente, estoy comprobándolo de reojo. Pues mire, 2 años más tarde de la pintura anterior, pues tienen ustedes esta pintura indiscutiblemente y con seguridad para todos quienes me estén escuchando, una obra de Van Gogh, una obra en definitiva de Vincent van Gogh, un pintor holandés de los Países Bajos, obviamente inscrito en las tendencias de la pintura europea. Cuidado con eso, estamos hablando de postimpresionismo, un pintor sin estudios, sin formación pictórica, salvo la que él mismo se fue dando a lo largo de su atormentada vida, y que nos muestra una producción extensísima, y en particular esta obra que es una verdadera maravilla, que nos deja sin habla. Vincent van Gogh, Noche estrellada. Lienzo que se encuentra en el MoMA, Museum of Modern Arts de New York. MoMA de New York. Una visita ineludible para todos los que tengan un especial interés por la pintura moderna. Sigo adelante, otro de los grandes de esta época, en esta ocasión Paul Gauguin. Paul Gauguin, Mujeres en la playa. La producción de Gauguin es muy amplia, extensa, de una altísima calidad, de una originalidad y personalidad fuera de toda discusión. Esta en particular se encuentra una vez más en el Museo d'Orsay de París y nos muestra esta pareja de mujeres tahitianas en un enclave, en un entorno que Gauguin vivió personalmente durante bastante tiempo de su vida. Sigo adelante. Esto sería largo de explicar, pero era una necesidad mostrarlo aquí. La obra de Edvard Munch. Edvard Munch, un pintor noruego interesantísimo, apasionante, diría yo, que en definitiva es famoso. Sus obras son mucho más extensas y variadas, pero por esta obra llamada El Grito, de la que existen varias versiones. En particular, esta se puede ver en la Galería Nacional de Noruega, en la ciudad de Oslo, y es evidentemente
una singularidad pictórica. Toda la obra de Munch en algún sentido lo es, dentro del panorama variadísimo, esplendoroso, exuberante de pintura europea en estos ya últimos años del siglo XIX. Claro, cuando hablamos de esos últimos años del siglo XIX, ¿cómo no mencionar, aunque sea muy brevemente, a nuestro gran Joaquín Sorolla, de quien este año, como saben todos quienes me escuchan, estamos celebrando precisamente el centenario. Ahí tienen ustedes a Joaquín Sorolla, una de sus obras tempranas, relativamente tempranas, y aún dicen que el pescado es caro. Es una frase de una de las novelas de otro de nuestros grandes, Vicente Blasco Ibáñez, y obra que presenta toda una exposición espléndida, diría yo, de lo que es el juego de la luz y cómo Sorolla lo entiende en estos años de juventud, en la sentina de un barco, con ese herido, con esos compañeros que le ayudan, la luz que viene del exterior, radiante, y la oscuridad que, en cambio, pues reina en el lugar donde se encuentran. Obra del Museo del Prado de Madrid. Y acabo con, no podía ser menos, de nuevo Claude Monet, pero su valía como pintor, sus aportaciones al arte de la pintura, su pervivencia durante muchos años fiel a sus postulados pictóricos, se comprenden muy bien si contemplamos esta obra, El jardín de Giverny. Giverny es una pequeña localidad francesa en la que el pintor se retiró a vivir durante los últimos años de su vida y que actualmente es un pequeño museo que acoge las obras y sobre todo el ambiente que alentaron su producción pictórica. La obra en sí, propiamente dicha, ven ustedes con esta pincelada corta, este juego realmente abrumador, diría yo, de colorido, de luz, de fidelidad, en definitiva, pues novedad en lo que es la historia de la pintura, representó la producción de Monet. La obra, una vez más, subrayo, se encuentra en el Museo d'Orsay de París. Muchas gracias a todos por su atención.